Shalom. Como sabemos, hijo, tenemos la obligación de estudiar el Tanaj como preparación para nuestros estudios de Torah. Ya hemos estudiado, estamos yendo de acuerdo a las Parshiot, y también estamos estudiando el Tanaj capítulo a capítulo. ¿Está bien? Ya leímos el Tehilim 1, ya tomamos la base de Rashi para explicar los primeros 5 versículos de Bereshit en el capítulo 1, y ahora vamos a también tener oportunidad, aparte del libro de Joshua, también vamos a explicar también el libro de Yesayahu, ahora en este tiempo. Bien, Yesayahu son los profetas. Los profetas van a tener un concepto un tanto distinto a la forma en la que viene explicándose con Moshe Rabenu en la Torah, con Joshua Ben Nun, que va a ser ahora la explicación de este libro llamado Joshua, y posteriormente los jueces. Se abre un aspecto un tanto más interiorizado de la Torah y sus conceptos a través de los Nevi'im. Bien, para cuando los Nevi'im, como en este caso Yesaya, va a entrar en escena, lo va a hacer en el tiempo en el cual el pueblo de Israel ha tenido una situación que lo va a llevar a la ruptura del pueblo, dividiéndolo en 2 porciones, la parte norte y la parte sur del pueblo de Israel. Esto es lo que ha ocurrido históricamente. Ahora Yesayahu comienza a reconvenir al pueblo de acuerdo a las faltas que ha visto, que ha recibido del cielo, y que ahora debe de aclarar a cada uno de la nación. Bueno, entonces Yesayahu va a comenzar a hablar. Voy a leer el capítulo 1, digamos la lectura, y de ahí explicaremos algunos detalles muy importantes. Yesaya, visión de Yesayahu ben Amoz, que vio acerca de Yehudá y Jerusalén en los días de Uzziah, Yotam, Ahaz y Hizkiyahu, reyes de Yehudá. Oigan cielos y escucha tierra, que Adonai ha hablado. Hijos he criado y los enaltecí, pero ellos se han rebelado contra mí. Conoce el toro a su comprador y el asno el pesebre de sus dueños. Israel no conoce, mi pueblo no reflexiona. Hay nación pecadora, pueblo cargado de pecado, generación de malignos, hijos corruptos. Han abandonado a Adonai, irritaron al Santo de Israel. Se alejaron hacia atrás. ¿Por qué serán castigados más y todavía aumentan en rebelarse? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él parte sana, sino heridas, contusiones y llaga supurante. No fueron curadas, ni fueron vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestro país está desolado, vuestras ciudades quemadas con fuego. Vuestra tierra frente a ustedes extraños la devoran, y desolada ustedes cambiada a extraños. Y quedó la hija de Sión como una cabaña en un viñedo, como una garita en un plantío de pepinos, como una ciudad sitiada. Si no fuera que Adonai Sebaot nos ha dejado unos pocos sobrevivientes, como Sodom hubiéramos sido, a Amorá nos hubiéramos comparado. Oigan la palabra de Adonai, jefes de Sedón, escuchen la ley de nuestro Elohim, pueblo de Amorá. ¿Para qué me sirve a mí la multitud de vuestros sacrificios? Dice Adonai, me harté de holocaustos de carneros, cebo de corderos cebados, sangre de terneros y carneros de Bashán no deseé. Cuando vinieron a mostrarse delante de mí, ¿quién ha pedido esto de vuestras manos para hollar mis patios? No vuelvan a traer un presente vano. Ketoret, que es abominación para mí, novilunio, Shabbat, Mikra Kodesh, no puedo soportar iniquidad y convocatoria juntas. A vuestros novilunios, Rosh Kodeshim, y vuestras fechas, que son Omoadim, odió mi alma, fueron sobre mí para fatiga, me hastié de soportar. Cuando extendiesen vuestras palmas, ocultaré mis ojos de ustedes. También, aunque aumenten en rogar, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de vuestros actos de delante de mis ojos, prívense de hacer mal. Aprendan a hacer lo bueno, busquen justicia, restituyan lo suyo al defraudado, hagan justicia con el huérfano y procesen querella por la viuda. Vamos y demostraremos, dice Adonai, si vuestros pecados son como hilos carmesí, como la nieve emblanquecerán. Si se enrojecieron como el color carmesí, como la blanca lana serán. Si quisieren y oyeren, lo mejor de la tierra comerán. Pero si se negaran y se rebelaran a espada, serán consumidos.
porque la boca de Adonai ha hablado. ¿Cómo se ha hecho ramera la ciudad fiel? Ella estaba llena de justicia, la rectitud pernoctaba en ella. Pero ahora asesinan. Tu plata se hizo escoria, tu vino mezclado con agua, tus príncipes pervertidos y son compañeros de ladrones. Todos ellos aman el soborno y persiguen al lucro. Como el huérfano no hace justicia, la querella de la viuda no llega a ellos. Por tanto, dice Adonai Sebaot, poderoso de Israel: ay, tomaré consuelo de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos, y volveré mi mano sobre ti y limpiaré como el jabón tus escorias, y sacaré a ti todo tu estaño. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Después de esto te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión por juicio será rescatada y sus cautivos son justicia. La destrucción de los rebeldes y pecadores juntos será, y los que abandonan a Adonai serán destruidos, porque se avergonzarán a causa de los olmos que ustedes desearon y tendrán bochorno por causa de los jardines que han elegido, porque será como el terebinto que cae su hoja y como el jardín que agua no hay en él, y será el fuerte ídolo como estopa y su artífice como chispa, y se encenderán los dos a la vez y no habrá quien los apague. ¿Okay? Esto es lo que dice el primer libro, el primer capítulo, libro de Isaías. Y vamos a destacar, como te decía, hijo, tenemos distintas perspectivas acerca de la Torah, que lo mencionaba en las clases anteriores, que hay dos distinciones de información en la Torah. La primera de ellas, decíamos, son midrashim, son haggadot, son ilustraciones de cómo vamos a llegar a la segunda parte, que son los mitzvot o la haggadah, que son las leyes y normas. Una es la acción, como decimos, el qué, y el otro habla del quién y la forma en la cual se originan las cosas. Entonces tenemos estas dos fuentes de información en la Torah. Aquí vamos a hablar de esta segunda, que tiene más que ver con la espiritualidad, la esencia misma de la Torah. La Torah, en cuanto a su acción y a sus letras, tiene que ver con la obediencia y la observancia de los mandamientos. ¿Por qué nosotros observamos los mandamientos? Es de lo que generalmente van a estar haciendo énfasis los neviim, los profetas. De ahí que siempre van a estar reconviniendo al pueblo para que no solo estemos obedeciendo los mandamientos en cuanto a la acción, sino que también comprendamos por qué lo hacemos. Aquí que esta es la forma en que los profetas van a hacerlo. Primer lugar, el capítulo número 1 habla acerca de un concepto. El primero que vamos a destacar es el concepto de, dice, Israel no conoce. Mi pueblo no reflexiona. No reflexiona. Bien. Este texto básico nos ayuda a saber ¿por qué nosotros guardamos los mandamientos? Conocimiento. Que conocemos a Hashem. Y porque conocemos a Hashem, obedecemos. No por el simple hecho de que está mencionado que hay que actuar de esta forma en la Torah, es que actuamos. Sino porque conocemos a Hashem, es que obedecemos los mandamientos. Israel no conoce. Aunque hace los mandamientos, los ejecuta en la práctica, ¿por qué se distrae de la observancia que está mencionando el profeta? Porque el pueblo no conoce a Hashem. Mi pueblo no reflexiona. Porque una vez que nosotros tenemos la práctica de los mitzvot, esta práctica de los mitzvot va a interiorizarse en mi vida. Esta interiorización de mi vida va a ser gracias a la reflexión de los actos en el momento en que obedezco los mitzvot. En cuanto obedezco una mitzvah, entonces esto me va a remontar a una ilustración, a una claridad en mi pensamiento. A esto es lo que nos va a provocar la madurez y el hecho de obedecer los mandamientos, porque queremos obedecerlos,
y porque sabemos por qué los obedecemos, y no el simple hecho, el acto mecánico de obediencia. ¿Entiendes? ¿Por qué el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que dice Yesayahu, se está equivocando en su relación a Hashem? Uno, porque el pueblo no conoce a Hashem. Dos, porque no reflexiona los mitzvot, los actos que realiza. ¿Estamos? Es lo primero que vamos a destacar de lo que dice el profeta. Lo segundo, acerca de lo mismo. No vuelvan a traer un presente vano. No vuelvan a traer un presente vano. ¿Ya? ¿Qué significa? Otra vez acerca del mismo tenor mencionado aquí. Esta palabra vano, vacuo, vacío, vanidad, tiene que ver con que están haciendo el acto sin conocimiento y sin reflexión. Solo están obedeciendo mecánicamente. Cada mandamiento tiene que estar interiorizado en nuestras vidas. Esta es la parte en la que hace énfasis los profetas. ¿Ya? No vuelvan a traer un presente vano. ¿Qué presentes? Los korbanot, las ofrendas que se llevan a cabo en día de Shabbat, en Rosh Hodesh, en los Moadim. ¿Entiendes? No se tiene uno que presentar por el simple hecho de presentarse. Hay que tener completa sinceridad para acercarse a Hashem en ese día. Acercarse con el entendimiento, con el pensamiento, con la intención. A eso en hebreo le llamamos kavaná. Acercarse con kavaná. ¿Estamos? Entonces, manda Hashem, no vuelvan a traer un presente vano. No volvamos a actuar de esta forma que es solamente superficial. Continuamos, recogiendo otras ideas del texto. Orden. Fíjate, dice, aprendan a hacer lo bueno. Aprendan a hacer lo bueno. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Una orden. Aprendan a hacer lo bueno. Teniendo el énfasis que dice todo el texto, es obedecer el mandamiento, pero con la intención de recoger la información que es necesaria de ella y así de esa forma entregarnos a la obediencia. Continuar. Busquen justicia. Busquen justicia. Segunda acción. Busquen justicia. Hacer lo justo. Buscar justicia es cuando no la hay, hacer para que la haya. ¿Sí? La justicia es algo que le va a hacer considerar que los demás van a recibir lo que les toca y lo que les corresponde y lo que cada quien le merece. Cuando encuentras que eso no existe, entonces tú has de hacer algo para que estas condiciones se den en medio del lugar donde vives. Busquen la justicia, porque no la hay. Tenemos que encontrarla. Después, restituyan al defraudado. Restituyan al defraudado. Restituyan al defraudado, porque todo esto está hablando de la poca justicia que los jueces están haciendo para con el pueblo de Israel. Entonces le dice, restituyan al defraudado, hagan justicia al huérfano. Otra vez, hagan justicia al huérfano. De esta forma nosotros vamos a encontrar lo que estamos haciendo saber. Tratar de hacer justicia
para el pueblo de Israel. ¿Correcto? Ujú. Bueno, Franza, huérfano. Y procesen querella por la viuda. Procesen querella por la viuda. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto tiene que ver con juicios, con la forma de hacer juicio. Esto es para los jueces. Es decir, Yesayahu sabe que el mal comportamiento que está incidiendo en el pueblo de Israel está bajo la responsabilidad de los jueces. Y ellos tienen que forzar a través de las leyes a que el pueblo, y a través de la enseñanza, a que el pueblo obedezca como es correcto. Muy bien, a partir de esto, sí existe este comportamiento. Uno, que el pueblo pueda conocer a Hashem y reflexionar acerca de los misbot. Uno, eso es para cada uno de nosotros en lo personal. Esto segundo que estamos viendo es lo que los jueces deben hacer para favorecer a la nación de Israel y se pueda hacer la obra como Hashem la pide. Finalmente, si guardamos estos dos conceptos, hijo, si guardamos estos dos conceptos, cumplimos con nuestra parte, número uno. Número dos, los jueces cumplen con su parte, entonces, dice la Torah, Akadosh Baruj Hu promete, restauraré tus jueces como al principio. Shoftim, jueces como al principio. Y a tus consejeros como el comienzo. Tus consejeros como en el comienzo. Es decir, cuando la nación de Israel estaba comenzando. Aquí ya han pasado muchos años y en lugar de eso, mal comportamiento, no ha habido jueces que nosotros merezcamos. Después de esto, entonces, después de esto, te llamarán ciudad de justicia. Te llamarán ciudad de justicia. Ir Tzedek, de justicia. Te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Bien? Entonces, esta es la promesa de Hashem. Si nosotros cumplimos lo que Él estableció en primer lugar. Número uno, nuestra parte. Actuar con Kavanah, la observancia de los mandamientos. Número dos, que los jueces de Israel hagan por aplicar la justicia a través de las leyes que enseñan al pueblo de Israel. Y número tres, entonces vendrá como recompensa la promesa de Akadosh Baruj Hu, restaurar las cosas como eran al principio. Bien, esto es lo que en resumen tiene para nosotros el profeta Yesaya en el capítulo 1, y eso esperando que ilustre nuestra vida en este tiempo. ¿Está bien? Shalom.